Imagina una persona que acaba de consumir una dosis de psilocibina, o que sencillamente está meditando en su habitación, o incluso que está atendiendo a clase un día cualquiera, y de repente, ¡pum!, la figura de su yo desaparece por completo. De pronto no hay separación entre él y lo que él ve, y tiene una certeza que no admite discusión de que acaba de tocar algo real, algo más real que su vida entera hasta ese momento. Imagina ahora que 2 semanas después, esa persona sigue arrastrando las mismas frustraciones, las mismas reacciones inconscientes ante las circunstancias de su vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una revelación? ¿O sencillamente un evento neurológico espectacular, pero que no deja huella? Esta es una de las preguntas que ha dividido a filósofos y posteriormente a neurocientíficos durante un siglo. Y hay todavía algo más incómodo. Ni siquiera parece que comparar 2 experiencias místicas sea tan sencillo como parece en un primer momento. Para hablar de experiencias místicas, necesariamente tenemos que hablar de su fenomenología, que en este caso se refiere al conjunto de elementos sensoriales que componen estas experiencias. Y hay 4 rasgos que me gustaría mencionar principalmente. La primera característica de este tipo de experiencias es la noética. La noética básicamente hace referencia a la parte de la experiencia que brinda una certeza de que estás accediendo a un conocimiento absoluto e inmediato durante ese momento. No solo tienes la impresión de que has sentido algo durante la experiencia, sino de que sabes algo. Durante esa experiencia estás accediendo a un tipo de conocimiento. La segunda característica es la inefabilidad, que es ni más ni menos que la incapacidad de expresarla con palabras. Y es que cualquier persona que haya tenido una experiencia de estas características se dará cuenta de que a la hora de intentar comunicarla va a enfrentarse a serios problemas. La siguiente característica es la transitoriedad, es decir, estas experiencias tienen una duración limitada por lo general. Suelen durar o bien segundos, o bien minutos, o incluso horas, pero después de este pico o esta experiencia se vuelve a un estado de percepción normal. Y la cuarta característica definitoria de esta clase de experiencias es una sensación de pasividad, es decir, de que tú no estás fabricando la experiencia o de que no estás haciéndola tú, sino que te está ocurriendo a través de ti. Es algo que no puedes controlar, sino que te atraviesa, se impone. Estas 4 características son las que agrupó el psicólogo estadounidense William James en su obra Las variedades de la experiencia religiosa en 1902 y son las que nos han servido hasta el día de hoy para, digamos, establecer un marco sobre el que trabajar en torno a este tipo de experiencias. Pero ¿cuál es el principal problema a la hora de categorizar y de comprender la naturaleza de estas experiencias? Para abordarlo debemos hablar de 2 filosofías principales que son el perennialismo y el contextualismo. Imagina a un monje cristiano afirmando que durante una de sus oraciones o de sus meditaciones rutinarias ha experimentado algo fuera del usual. Ha tenido una experiencia en la que se ha fundido con Dios, en la que de repente no había una distinción entre él y Dios, sino que Dios era todo y Dios era él también. Ahora imagínate a un monje budista teniendo una experiencia, relatando una experiencia meditativa en la que afirma que se ha dado cuenta de que nunca ha habido un yo que sustentase toda su experiencia, que nunca había, en el fondo, una esencia. Estas experiencias hacen referencia a lo mismo, o sea, ambos contextos, el cristiano y el budista, cuando hablan de esta experiencia, ¿acaso comparten algo en el fondo? Eso es lo que pretende resolver esta investigación. Y es que la visión del perennialismo y la visión del contextualismo son radicalmente diferentes en su enfoque. Mientras que el perennialismo, caracterizado por figuras como Aldous Huxley, defiende que detrás de cada doctrina la experiencia fundamentalmente es la misma, es decir, Huxley en este caso defendería que tanto la experiencia del monje cristiano como la experiencia del monje budista es esencialmente la misma y que sencillamente a posteriori, después de experimentarla, ellos con sus distintos marcos conceptuales la expresan de una manera u otra, pero que esencialmente es lo mismo, es la misma realización, la misma comprensión fundamental. Por lo contrario, desde la visión contextualista, cuyo principal referente es Stephen Katz, se defiende que la experiencia es inseparable de la doctrina desde la que se aborda. Es decir, lo que se defiende es que cuando el monje budista o el monje cristiano están teniendo esa experiencia, durante la propia experiencia, las doctrinas o las creencias que cada uno de ellos albergan están interviniendo en cómo se presenta la experiencia en sí misma, que es, digamos, inseparable, que sus creencias están de alguna forma interviniendo en la formación de lo que están experimentando. Para entender con un ejemplo lo que defiende esta postura, podríamos decir que para Katz, cuando miramos una silla, no estamos viendo
esencialmente los elementos sensoriales que componen la silla, sino que estamos viendo su función, su nombre, su composición, imágenes de lo que supone para nosotros este elemento, pero de alguna forma no estamos viendo elementos puros y después añadimos la etiqueta silla, sino que mientras lo observamos, todas estas creencias en torno a lo que este objeto es están interfiriendo en la construcción de esta experiencia. Y desde esta perspectiva, lo que podemos, aplicándola al ejemplo que hemos utilizado de los monjes cristianos y budistas, podríamos decir que un monje cristiano que basa su estructura de pensamiento en conceptos como el alma, como la fe, como la unión con Dios, a la hora de tener una experiencia mística, todos esos conceptos intervendrán en la formación de esa experiencia y será distinta de la experiencia de un monje budista que quizá cuente con una serie de contenidos mentales distintos en torno a la originación dependiente de Buda, o la vacuidad, o la doctrina del no-yo. Y si bien ambas posturas siguen abiertas y sigue existiendo este debate, es cierto que se han pronunciado ciertas personas al respecto, como Robert Forman, que es un profesor de religión en la Universidad de Nueva York y coeditor del Journal of Consciousness Studies, que propuso un punto intermedio. Y es que, si bien toda la experiencia, o casi toda la experiencia, está mediada, dijo que quizá podía haber un caso que fuese la excepción, y lo llamó la Pure Consciousness Event, o evento de conciencia pura. ¿Y qué sería un evento de conciencia pura? Sería un evento en el que, de manera previa a cualquier tipo de conceptualización o pensamiento o categorización, hay experiencia. No una experiencia que esté ligada a algo en particular, sino quizá experiencia de la propia experiencia. Una experiencia tan primordial o tan primitiva que ni siquiera ha llegado a construir objetos de percepción o que no han llegado a construir conceptos, palabras, ideas, sino que sencillamente se reconoce en sí misma por lo que es. De modo que en el fondo lo que Forman argumenta es que en el fondo sí podría haber un elemento en común entre ambas experiencias, que es esa parte de la experiencia que es previa a cualquier conceptualización, a cualquier condicionamiento en base a contenidos mentales, una experiencia pulcra de lo que se está dando, sin interpretaciones. Y si bien estamos viendo que quizá sea más difícil de lo que parece comparar dos experiencias místicas entre sí, quizá hay algo que nos interesa más todavía, más allá de la naturaleza de la propia experiencia, que es el cómo nos afecta. Y con esto damos paso al siguiente bloque del vídeo, que es: ¿la experiencia mística es un evento pasajero o es algo que viene para quedarse? Una vez escuché una metáfora en la que se describía un viaje de psilocibina de la siguiente manera: imagina haber estado siempre viviendo en una calle transitada en medio de una gran ciudad. A tu alrededor hay un flujo constante de personas, coches y demás elementos que debes tener en cuenta para desenvolverte en el entorno. Se trata de un entorno altamente estimulante que acapara toda tu atención, y hasta el momento nunca has salido de esa calle. Y atendiendo a lo que estaba en tu entorno inmediato, jamás has llegado a pensar que puede haber algo más allá de lo que conoces. Imagina que, de pronto, coges el ascensor de un rascacielos y subes hasta la azotea. De repente, desde allí, todo se ve diferente, y lo que hasta ahora había sido tu mundo queda reducido a un minúsculo cuadrante, a una diminuta callejuela, y a su alrededor aparecen toda clase de formas y nuevos límites que hasta ahora eran insospechados. Además, ahí arriba, el ruido y los movimientos bruscos cesan, y de pronto se comprende que esa callejuela, que era tu callejuela, todo lo que había sido tu mundo hasta ahora, es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Imagina ahora que después de experimentar algo que pone en jaque todo lo que hasta ahora querías conocer, el ascensor desciende de nuevo a la planta baja y vuelves a exactamente el mismo lugar. La experiencia es ahora solo un recuerdo, y lo que hay a tu alrededor vuelve a ser lo mismo de siempre. Sabiendo lo que ahora sabes, ¿cambiaría algo en tu manera de vivir? ¿Te interesarías por descubrir qué se esconde más allá del final de tu calle? Esta quizás es la diferencia entre un pico transitorio y una transformación real. Y es que cualquier persona, en cualquier grado de desarrollo cognitivo, puede tener una experiencia de no dualidad, que podríamos decir que es la experiencia más alejada del ego. Y sin embargo, no necesariamente por tener esta experiencia significa que se va a producir una transformación de acuerdo con lo experimentado en esa persona. Esto dependerá de la estructura psicológica general de la psique de la persona. Por ejemplo, una persona que se encuentra en una etapa de desarrollo psicológico muy temprana, con una figura egoica muy presente, puede tener una experiencia no dual, y en lugar de ser una experiencia que le haga ser más humilde o quizá más compasivo, quizá utiliza esa experiencia para nutrir una especie de ego espiritual. Y eso no quiere decir que la experiencia no fuese real,
pero en ocasiones la experiencia en sí no es suficiente para provocar un cambio real en la persona. A veces estas experiencias se quedan como anécdotas que nos enseñan un potencial, pero que si después no hay un trabajo o no hay unas condiciones necesarias para que ese potencial se realice, se queda en nada. Y es aquí cuando la práctica contemplativa adquiere especial importancia, porque si bien es cierto que los estados transitorios no suelen cambiar profundamente nuestra psique, sí que es cierto también que la exposición reiterada a ciertos estados puede afectar profundamente en cómo procesamos la información y terminar teniendo un efecto prolongado y duradero en la forma en la que experimentamos el mundo. El caso es que toda esta discusión pasa por un órgano de 1,5 kilos que está situado entre las 4 paredes de nuestro cráneo. De modo que la pregunta aquí más incómoda sería: ¿qué ocurre realmente en el cerebro cuando se produce una de estas experiencias? Para hablar de esto, es fundamental mencionar el concepto de la red neuronal por defecto, que básicamente es un concepto que hace referencia a una serie de funciones del cerebro relacionadas con el ensimismamiento, es decir, digamos que sería la red neuronal que está funcionando cuando decimos que estamos en piloto automático, cuando estamos pensando ensimismados, pensando en cosas del pasado o pensando en lo que vamos a hacer pronto. Cuando estamos lidiando con ese tipo de tareas, la red neuronal por defecto es la que impera. Y además, curiosamente, esta red está íntimamente vinculada con la construcción de una narrativa sobre uno mismo, con la construcción de la figura del yo. Pues bien, en los estudios con psilocibina y con meditadores experimentados, se ha observado que esta red se desactiva especialmente en una zona llamada corteza cingulada posterior. Y cuanto más se apaga esa actividad, más intensamente reportan los sujetos que su sentido del yo se ha disuelto. Y aquí hay que tener cierto cuidado porque es muy tentador sacar una conclusión que ese dato no respalda. Estos estudios nos dicen que hay una correlación entre la desactivación de esta red neuronal por defecto y la ausencia de un yo. Pero lo que no nos dice este estudio es si esa desactivación nos está llevando o nos está permitiendo acceder a un grado mayor de verdad o no. De modo que no podemos sacar una conclusión fiable sobre esto. Decir que la actividad de la corteza cingulada descendió y que por eso sentiste comunión con el universo entero explica el mecanismo. Lo que no explica es si verdaderamente hay algo por descubrir en esa experiencia. Llegados a este punto tenemos 3 piezas clave. El primero es cómo se siente, la segunda pieza sería cómo se interpreta y la tercera pieza sería cómo funciona el cerebro durante estas experiencias. Pero hay algo que no nos están contestando esas 3 piezas clave, que es cómo afecta a nuestra vida el atravesar ese tipo de experiencias. ¿Produce realmente algún cambio? Y quizá en esta pregunta final es donde reside verdaderamente el potencial de transformación. Y es que es muy probable que si te interesan este tipo de temas hayas tenido alguna experiencia similar en la que los límites de quien tú creías ser se han desvanecido, o has experimentado una conexión con el todo, o has visto cómo tu sentido del yo de repente cambiaba de forma y de incluso localización espacial. Quizá esta experiencia la archivaste como una anécdota curiosa, o quizá la utilizaste para nutrir más ese egocentrismo espiritual o esa identidad espiritual. Pero quizá la manera más práctica y más fiable de comprobar hasta qué punto una experiencia así tiene efecto sobre nosotros sería observar cómo cambia nuestra vida a posteriori. Y quizá ahí podamos encontrar realmente el valor de esas experiencias, porque si se quedan como una anécdota o si sencillamente las descartamos como una alucinación o como algo que no tiene valor, estamos perdiendo un potencial de crecimiento radical que yace en ese tipo de experiencias. De modo que la próxima vez que tengas una experiencia de estas características, que sientas que tu yo se disuelve y que has trascendido de alguna forma tus límites previamente establecidos, quizá es útil preguntarte algo. ¿Ha cambiado esto mi manera de relacionarme con las demás personas? Y quizás esto sea paradójico después de tener una experiencia de unidad, porque quizá uno puede decir, no, es que no hay más personas, soy todo yo, manifestándome a través de diferentes nodos, por así decirlo, de esta red cósmica. Bueno, cada uno le dará una forma, pero al final necesitamos poder aterrizarlo, y la manera de la que nos relacionamos con otras personas es un gran indicativo de cómo de aterrizado está esta experiencia, de hasta qué punto se ha convertido realmente en un elemento que hemos integrado en nuestra persona, o hasta qué punto fue sencillamente una experiencia cúspide, cumbre, momentánea, que no ha dejado un rastro suficientemente poderoso tras sí como para
producir cualquier tipo de cambio.